nombre hebreo, sino que te vas a llamar Sarnás Panea, que significaba un nuevo tiempo para Josué, un tiempo de gloria, un tiempo de renombre, un tiempo de gobierno, un tiempo de un señorío. Era un tiempo bueno y le dijeron, tú te vas a olvidar de tu nombre, que era José, porque pasaste muchas cosas. Era un nombre hebreo donde no tenía significado, donde no tenía importancia. Pero pasó el tiempo y la Biblia habla de que él estaba haciendo su trabajo después que a él lo colocan como un señor. No me dice nada, él estaba haciendo su trabajo, ya él había tomado su lugar como Sarnás Panea, como un gobernador y como un señor. Pero de repente dice la Biblia que se le aparecen sus hermanos. Cuando él se ve con sus hermanos, la Biblia habla de que él tuvo que irse a una cámara corriendo, un cuarto, porque tenía un nudo en la garganta y tuvo que llorar. ¿Qué quería decir esto? En el tiempo que él estaba haciendo su gobierno, él estaba normal, pero cuando se le presentan sus hermanos, él se le quiebra algo por dentro. Algo por dentro se remueve y él se acordó de todas las vivencias que ocurrió en él siendo José. Cuando él los ve y llora, no es por rabia, no es por maldad, no es que los quería matar, no es que tenía ganas de vengarse con sus hermanos, porque cuando él se les presenta, les dice, no les pese haberme vendido, o sea, no se sientan mal porque para esto me preservó Jehová, y los besó y los abrazó. Quiere decir que él no estaba bravo, pero algo se removió en él, reconociendo y viendo cuando sus hermanos se inclinaron delante de Sarnás Panea, pero él sabía que por dentro él era José. ¿Qué quiere decir esto? Quiero explicarte esta parte aquí. Dios a nosotros nos va a ir haciendo crecer, hermanos. Dios a nosotros nos va a ir dando títulos. Dios a nosotros, quieras o no, el Evangelio trae consigo fama. La Biblia dice que la fama de Jesús se extendía, quieras o no, la gente te va a buscar, dice Isaías, que te buscarán por causa de su nombre. Esto va a traer fama, va a traer señorío, Dios te pondrá en cargos altos. Pero cuando estés siendo un Sarnás Panea, cuando estés siendo un hombre de Dios, un pastor, un gobernador, una persona usada por Dios, José se tiene que remover dentro de ti. ¿Qué quiere decir esto, hermano? José se acordó que Dios le había hablado cuando él era un niño, cuando él era un muchachito, de lo que iba a ocurrir en ese momento. A él ver el propósito o lo que Dios le había prometido cumplirse, su corazón se quebró y se puso chiquito. Quiere decir que, hermano, Dios te pudo haber prometido algo. No sé qué te prometió Dios. Será que seas un pastor, que te va a proveer, te va a dar finanzas, carro. Pero al momento que Dios te lo dé, algo se tiene que conmover en ti, recordándote que fue Dios el que lo habló, que fue Dios el que lo hizo y que solo fue su nombre que se glorificó en aquel lugar. Y que te tienes que acordar que tú eras el que estabas caminando. No se te tiene que olvidar que tú eras el que no tenía ni 10 bolos encima, que tú eras el que lloraba, el que Dios no utilizaba, el que no servía para nada, el que no tenía ningún tipo de liderazgo. No se te tiene que olvidar. Usted puede tener un título terrenal, pero siempre José tiene que estar vivo dentro. ¿Qué pasa hoy en día? Hermanos, hace poco estaba hablando con mi esposo este tema que el Señor me lo dio. Estábamos en una actividad y vimos todos los pastores, hermanos, hombres de Dios, evangelistas, y todos sentados conversados, porque se volvieron Sarnás Panea, agarraron títulos, pasaron su proceso, pero se quedaron en el señorío. Y cuando la presencia de Dios se manifiesta, no se conmueve José. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que yo veo que Dios hace algo a través de mí, mi corazón tiene que conmoverse, reconociendo que fue Dios el que lo habló, el que lo hizo, que es su gracia, que es su poder. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo puedo tener cualquier título en esta tierra, hermano, pero cuando la presencia de Dios se hace manifiesta en algún lugar, algo dentro de mí se tiene que conmover sin importar el nombre que tenga. El nombre que él tenía antes era un nombre hebreo. Hermano, él nunca dejó de ser hebreo. Simplemente que ahorita tenía un nombre del Señor. ¿Qué quiere decir? Vea, cuando yo estaba creciendo en este evangelio, muchas veces yo le lloré a Dios, yo no sirvo para nada. Y hacían pozos de llanto ahí. Han pasado los años y algo cambió. Soy otra persona, sigo siendo
la misma que no sabía cantar, sigo siendo la misma que no sabía predicar, sigo siendo la misma que le dijeron que no servía para nada, sigo siendo la misma que le dijeron corrupta, sigo siendo la misma que le dijeron que Dios nunca iba a usar, sigo siendo la misma, no he cambiado, mi nombre sigue siendo Gabriela. Simplemente que hay una gracia de Dios y cada vez que algo se manifiesta en el lugar, que cada vez que veo un cumplimiento de Dios en mi vida, aquella Gabriela que lloraba por dentro, aquella Gabriela que estaba en el cuarto, tiene que conmoverse para reconocer que Dios es el que nos ha traído a este lugar, que es su gracia, que es su misericordia. Entonces pasan los años y nos olvidamos de cuando estábamos allá, tal vez comiendo desechos, hermano. Eso siempre tiene que conmoverse en ti. Pasaron 10 años y tienes muchos títulos y tienes otro nombre, pero no te tienes que olvidar que tú eres, ¿cómo usted se llama? José. Que tú eres José, aquel que tiraron en el hueco y no se pudo salir. Que tú eres el mismo que vendieron, el mismo que cayó preso. Simplemente que ahora Dios decidió que te pusieran en un Señorita, ahora te explico también. La Biblia habla de Daniel, Azarías, Misael, toda esta gente. Y cuando ellos llegan a aquel lugar, la Biblia habla de que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pero a ellos le cambian el nombre. Le ponen Belsasar, Mesac, Abednego. Y cuando tú ves los nombres, son nombres de dioses poderosos. No son nombres hebreos, no son nombres judíos, no son nombres de pacto con Dios. Le ponen nombre de dioses poderosos y a ellos lo ponen en un lugar de gobierno. A ellos lo ponen en un lugar importante. Pero aún así, ellos no se olvidaban de que él seguía siendo Daniel, el que no se iba a contaminar con la comida del rey. A él le pusieron un plato de comida y él tenía otro nombre, pero a él no se le olvidaba que él era Daniel, el hebreo que se comprometió con Dios en no contaminarse. ¿Qué ocurre con la gente a veces que se va del país, hermano? Se va del país y hacen como si tuvieran otro nombre, se quitan la falda, se quitan el velo, hermano, y cuando usted lo ve, no son los mismos, sea donde sea que usted vaya. Esa persona que estuvo en los comienzos tiene que gemir dentro de ti y recordarte que su gracia es el que te ha ayudado y te ha traído donde sea que te haya llevado. Ellos siguieron sin comer la comida de rey, hermano. ¿Y qué come un rey? Unas cosas espectaculares. Y aún así ellos no quisieron, porque algo estaba dentro de ellos. Tenían otro nombre, otro título, eran grandes, pero ellos reconocían que seguían siendo los mismos. Pasó mucho tiempo, la Biblia habla de que pusieron ocasión para hacerlos caer y vino una persona y empezó a hablarle mal al rey Nabucodonosor, que ellos se postraban ante Dios de Israel, y vino Nabucodonosor y hizo la estatua, hermano, y aunque ellos tenían títulos, ellos no tuvieron miedo de perder el cargo que tenían en el gobierno, porque eran personas importantes, y ellos le dijeron al rey: mira, rey, nuestro Dios puede librarnos, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero dice, pero si no, no serviremos a tu Dios. Hermano, ellos no tuvieron problema. ¿Qué quiere decir esto? No se trata de perder un cargo. No se trata de hacer lo malo para mantener algo, para mantener una apariencia. Se trata de que por dentro siempre arda aquella persona humilde que quiere agradar a Dios. Todo ministerio comienza queriendo agradar a Dios y después terminan queriendo dinero. Comienza queriendo agradar a Dios y terminan queriendo ser conocidos. Quiere decir que pueden pasar años y todo el tiempo tienes que seguir siendo ese mismo muchacho que lloraba y le decía: Señor, si tú me usas, yo voy a hacer que la gente te conozca, que la gente se entregue a ti, lo haré por amor a tu nombre. Pero a lo largo de los años comenzamos a fallar a causa de otros nombres. Cuando yo estaba comenzando me decía la hermanita, después me decía la hermana. Mano, yo le daba una rabia cuando me decía la hermanita. No sé por qué, es una cosa que uno se le mete, un ego diabólico. Hermano, si usted le dice hermanita, ¿cuál es el problema? Pero a mí me daba rabia porque me decía: mira, hermanita. Y yo le decía: yo no soy hermanita, yo soy hermana. Y después del tiempo, hermano,
Ya no me decían hermanita ni hermana, me decían la presidenta de jóvenes, me decían la presi. Siempre me decían la presi, la presidenta. Hermano, después del tiempo pasaron y empecé a ser maestra de escuela dominical, la profe. Después me casé y empecé a pastorear, la pastora. No importa el nombre que sea, yo sigo siendo la hermanita. Yo sigo siendo aquella hermanita que no sabía nada. Por lo tanto, cada vez que yo vea que Dios cumple algo, mi corazón tiene que conmoverse, mi ser tiene que quebrarse, tiene que salir un llanto de mi vida. Tengo que acordarme cuando estaba allá y lo que Dios me prometió y el cumplimiento de Dios en mi vida. La Biblia habla también, después que Daniel, la Biblia habla que Daniel cuando iba a decirle lo del sueño al rey, le dijeron, este tiene un espíritu superior como de dioses. Cuando habla de espíritu superior, parece que Daniel era un poquito más destacado aún que los demás. Y dice que buscaban también ocasión de caerle porque él era un hombre importante, con otro nombre, se llamaba Belsasar. Era un nombre importante. Pero cuando le dijeron, mira, no se puede orar a alguien más. Y Daniel era un muchacho que estaba acostumbrado a orar 3 veces al día. Y le dijeron, si te postras ante otro Dios que no sea Nabucodonosor, entonces morirás. Y él dijo, yo prefiero morir, pero no cambiaré la esencia que tengo. Yo soy Daniel, el que 3 veces al día se presenta delante del Señor. Sin miedo, hermano. O sea que agarraste un título, tienes que decir, yo soy fulano, el que se para delante en el altar a adorar. No puedo cambiar esa esencia porque ahora me pusieron una silla ya. Yo soy fulano, el que se arrodilla y cae en las adoraciones. No puedo cambiar esa esencia porque ahora tengo un título mayor. Yo soy, qué sé yo, la persona que siempre colabora en la iglesia. No puedo cambiar eso simplemente por un nombre y un título. Si nos quitan el nombre, nos quitan el nombre, hermano. Él dijo, yo sigo siendo Daniel. ¿Cómo puedo yo dejar de presentarme delante de mi Dios si todos estos años lo he hecho? No puedo cambiar mi esencia por un nombre nuevo o por un título. Y él siguió orando, aunque esto lo llevó a los leones. Y él ahí estaba tranquilo. Y el rey le dijo, Daniel, tu Dios te ha sabido librar de la boca de los leones. Y le dijo, sí, mi Dios me ha librado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto para centrar el consejo? No deje la esencia, hermano. La humildad. Sepa quién es usted, cómo empezó usted. Y aunque usted tenga 30 años en el ministerio, recuerde sus comienzos. Que José por dentro siempre grite y le diga, tú no eres Ana Panea, tú eres José. Solamente que el título te lo dio Dios y permitió que fuera así. O sea, tú no eres un profeta, tú eres fulano. Simplemente que Dios quiso que te dieran un título. Pero cuando veas la misericordia de Dios, tu corazón se tiene que conmocionar. Por eso es que hay actividades. Hace poco estaba hablando con mi esposo sin criticar. Ahorita tengo mucho cuidado con las críticas. No estoy criticando a nadie, hermano. Ningún predicador, ya todos están iguales. Yo no predico ninguno. Pero estaba oyendo una joven predicando, muy famosa ahorita, muy que está por aquí, por allá, que estaba aquí en la ciudad. Una joven de Dios, no sé su intimidad, es una joven de Dios para mí, de testimonio, no sé nada malo de ella. Pero de repente escuché su mensaje por la radio. Cuando escucho su mensaje, yo lo analizo con mi esposo y digo, me voy a escuchar este mensaje. Hermano, y el mensaje era, bueno, porque ahorita tienen que profetizar. Ruge, león, profetiza, fuego, candela. Y fuego, y agarra la vara, y salta de cosas, y profetiza, y ruge. ¿Y dónde está la generación que tiene candela? Hermano, esa era la predicación. Y fuego, el profeta, y habla que este es el tiempo donde la boca del profeta tiene que soltar palabras. Y, hermano, no se te olvide quién eras tú. No se trata de fuego ni de candela. Se trata de reconocer el nombre de Dios. Que pasen los años y tu esencia sea, nuestro Dios puede hacer estas cosas. Nuestro Dios sana. Nuestro Dios salva, nuestro Dios hace milagros, nuestro Dios tiene poder. Hermano, gente inconversa escuchando, puro ruge, león, profetiza, vara, el fuego y candela. No, nuestro Dios, no cambien la esencia por el tiempo. Hermano, la gente va agarrando forma,
mantenerse en la suya. ¿Cuál es la suya? La de Cristo, de reconocer su nombre. A mí me preguntaron hace poco en unas predicaciones, hermano, ¿por qué cada vez que tú predicas lloras, hermano? Aquí yo soy muy diferente, en otros lugares, ella ha ido conmigo a predicar a otros lugares, yo lloro y me tiro y la gente sanando y yo ahí llorando y me dicen, porque es que yo no puedo entender a Dios todavía, sus milagros, sus proezas, su gloria, su maravilla, porque hermano, yo no sé ni siquiera curar ni un hongo yo sola. ¿Cómo puedo yo hacer esas cosas? Todo lo hace Dios. Por lo tanto, aunque me digan sanar Parea, por dentro llora José reconociendo que Dios es el que tiene la mano en el lugar y que es su gracia y que Él es el que está moviendo todo el panorama y todo el asunto. Dios lo va a prosperar a ustedes. Dios lo va a hacer crecer, hermano, pero cuando tengan la ropa, no se olvide cuando usted estaba bien. Y entonces, hermana, la cola, no puedo. Hermano, ahora que tienes carro, te olvidaste cuando estabas a pie. Hermano, cuando usted tenga lavadora, no se olvide cuando usted lavó, hermano. Ayude, préstate, ayuda a otros, sea humilde y dele gloria a Dios. Yo cada vez que lavo mi lavadora, ese tripo, digo, gracias, Señor. Ay, cuántas veces la ropa se me pudrió con la lluvia. Gracias, porque es Dios, hermano. Se trata de Dios. Dios lo va a bendecir financieramente, pero no se acuerde cuando se lo olvide cuando usted no tenía. Y que cuando Dios le dé ese abundante plato, José se estremezca y diga, gracias Señor, porque me acuerdo lo que hiciste y por dónde pasé. Y el plato es por tu gracia y tu misericordia. Cuando José tuvo hijos, aún después, la Biblia dice que uno de los hijos le llamó Efraín, que significa, me hiciste fructificar en la tierra de mi aflicción. Aún con los hijos, dijo, no puedo dejar de reconocer que tú eres el que has cambiado mi vida. Hermano, no le puso un nombre pagano, aunque se casó con una mujer de aquel lugar. No le puso un nombre, aunque era compadre del rey. No le puso el nombre del rey porque él reconoció que Dios fue el que lo hizo fructificar en la tierra de su aflicción. Entonces, todas las cosas que Dios le reconozca su nombre, no cambie la esencia. Que usted se puede llamar como sea, pero por dentro llora. Aquel muchachito que lloraba cuando no tenía nada, hermano. Cuando usted tenga casa, una mujer me dijo, no, yo estoy esperando tener mi casa. Para decirle, que me va a ver mi casa, siempre que yo decir eso. Hermano, para poder decirte, me va a ver mi casa. Hermano, cuando usted tenga una casa, no se olvide de que se siente no tenerla. No se olvide la angustia que se siente no tener donde dormir, hermano, por sus hijos. Entonces, que pasen los años, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos use, pero que siempre por dentro se conmocione aquel muchachito, aquella mujer que se acuerda que no tenía nada y que su gracia y su misericordia nos ha traído aquí. Y tengamos hijos y le digamos a nuestros hijos, mira, nuestro Dios es el que nos ha traído hasta aquí. Y después a los nietos, nuestro Dios nos ha traído hasta aquí. Y mis hijos tienen nombre en su honor y todo es su honor. Amén. Entonces este es el mensaje. Sea quien sea usted o el nombre que tenga, siempre por dentro tiene que llorar a alguien en la presencia de Dios, dando gracias por lo que Él está haciendo. Amén. Por lo que Él está haciendo.